Antes de seguir, necesito pedirte algo. Si estás escuchando esta historia ahora, no es por casualidad. Quédate conmigo hasta el final. Dale like, comenta lo que esta verdad despertó en ti y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar no solo cambia un destino, también puede cambiar el tuyo. Tu presencia aquí hace que cada palabra cobre sentido. Aquel momento aún tiene un peso que no sé dónde guardar. La habitación estaba casi a oscuras, apenas iluminada por la lámpara débil que parpadeaba en la esquina, como si también ella dudara de seguir encendida. El olor a humedad se mezclaba con el de café frío, olvidado sobre la mesa desde hacía horas, y allí estaba yo, sentado frente a ella, sintiendo como mi garganta se cerraba mientras intentaba sostener una verdad que ya me estaba desgarrando por dentro. Recuerdo sus manos, pequeñas, temblorosas, aferradas al borde de la silla como si se fuera a caer en cualquier momento. Recuerdo mi voz quebrada diciéndole que la perdonaba, que no importaba lo que hubiera hecho, que podíamos reescribir todo, empezar desde cero, aunque en mi pecho ya ardía un fuego que no sabía controlar. Pero lo más difícil de recordar es su rostro, ese instante preciso en el que mis palabras la alcanzaron y ella creyó que yo hablaba por amor, cuando en realidad hablaba por miedo, por necesidad de mantener algo unido aunque ya estuviera roto. No dormí esa noche, caminé por el pasillo una y otra vez, como un animal atrapado buscando la salida de una jaula que él mismo construyó. La casa era demasiado grande para tanto silencio. Cada habitación parecía observarme, juzgarme, recordarme lo que habíamos sido durante 12 años de sacrificios, de esfuerzos que parecían no tener fin. Habíamos vendido mi carro para pagar la operación de su madre. Habíamos pasado 2 años enteros sin vacaciones, viviendo con lo mínimo para ahorrar y cumplir ese sueño absurdo de construir una vida perfecta. Yo trabajaba turnos dobles en la carpintería, 12, 14, a veces 16 horas seguidas, volviendo con las manos llenas de astillas y la respiración quemando por el polvo. Ella me recibía siempre con una sonrisa, o eso creía yo. La manipulación no siempre duele cuando empieza, a veces se siente como dedicación, como cuidado. Y yo, que siempre quise ser fuerte, no me di cuenta de que estaba siendo moldeado, suavizado, recortado, hasta convertirme en lo que ella necesitaba, no en lo que yo era. El problema no fue la confesión, el problema fue el modo en que la hizo. No lloró, no tembló, no dudó, simplemente me miró, apoyó los codos sobre la mesa y dijo que había cometido un error, que necesitaba que yo la perdonara, que todo se podía arreglar si teníamos paciencia. Esa calma, ese control. Ahí fue cuando supe que no era la primera vez. Supe que no era una caída momentánea, sino un hábito, algo que llevaba tiempo escondido entre sus días, entre las horas en las que yo estaba trabajando y ella decía estar resolviendo cosas. Me dijo que había sido solo un mensaje, luego que había sido un café, luego que había sido una confusión, y al final, cuando ya no podía sostener más su máscara, admitió que había sido un año entero compartiendo secretos con otro hombre mientras yo partía el cuerpo para mantenernos a flote, un año fingiendo amor cuando en realidad estaba repartiendo el suyo en 2 direcciones. La perdoné, eso fue lo más extraño, lo dije sin pensarlo, como un reflejo automático. Te perdono, murmuré, y ella suspiró con un alivio tan profundo que me ofendió. Era como si esperaba que yo hiciera lo que siempre hacía, cargar el peso de todo. Pero lo que ella no sabía, lo que ni siquiera yo entendía en ese momento, era que esas palabras no eran perdón, eran una grieta que empezaba a atravesarme desde la boca del estómago hasta la parte más escondida de mi memoria. Desde ese instante, algo dentro de mí comenzó a moverse, lento pero imparable, como una sombra que aún no muestra su forma pero ya anuncia su presencia. Pasaron días en los que evitaba verla a los ojos. Trabajaba más horas de las que podía soportar solo para tener una excusa para no volver temprano. Me quedaba dentro del taller hasta que los demás se iban,
apagaba las máquinas, limpiaba el polvo, ordenaba herramientas que ya estaban ordenadas, cualquier cosa con tal de no enfrentar el silencio de la casa, y cada noche, al cruzar la puerta, ella me esperaba con ese rostro suave, como si todo estuviera volviendo a la normalidad, pero yo ya no era el mismo. El perdón es un acto visible, el rencor es un huésped silencioso que se instala sin pedir permiso, y el mío crecía. Un domingo por la tarde, mientras ella preparaba algo en la cocina, encontré una caja debajo del armario del pasillo. No estaba escondida, solo mal colocada, como si hubiese sido guardada con prisa. Cuando la abrí, lo supe, no todo había terminado cuando ella dijo que sí, no todo había sido confesado. Dentro había cartas, recibos de hoteles, fotografías en las que ella sonreía con una naturalidad que ya no tenía conmigo. Era como si de pronto su año secreto se desplegara frente a mí en una línea perfecta de fechas, lugares y mentiras. Y fue ahí donde comenzó mi transformación, no un estallido, no una explosión emocional, sino un cambio lento, profundo, casi imperceptible, pero constante. Mi rostro empezó a endurecerse, mis palabras se volvieron breves, mi respiración pesada. Ella decía que estaba cansado, yo sabía que estaba mutando. Lo que guardaba en mi interior comenzó a definir mis días, a cambiar mi manera de mirar, de hablar, incluso de caminar. Y aún así seguí diciendo que la perdonaba, que solo necesitaba tiempo, que todo mejoraría con paciencia. Pero dentro de mí, la historia ya estaba escribiéndose sola, empujándome hacia algo que yo mismo desconocía. Y fue en ese punto, en ese silencio extraño entre el engaño y la verdad, donde finalmente entendí que el perdón no cura nada cuando no nace desde la libertad, sino desde el miedo. Y yo tenía miedo, miedo de lo que descubriría si seguía cavando, miedo de quién me estaba convirtiendo a mí mismo. No sé exactamente en qué momento empecé a vivir en dos tiempos distintos, el tiempo que mostraba y el tiempo que sentía. Por fuera seguía siendo el hombre que regresaba del trabajo con las manos endurecidas, que charlaba con los vecinos sobre el clima, que sonreía en fotografías familiares como si nada en su interior se estuviera quebrando, pero por dentro vivía en un espacio estirado, deformado, donde cada minuto parecía arrastrar el peso de años enteros de silencios y sacrificios. Cada vez que la escuchaba caminar por la casa, cada vez que pronunciaba mi nombre con esa voz suave que antes me calmaba, algo dentro de mí se tensaba, como un músculo que ya no sabe relajarse. No era odio exactamente, pero tampoco era amor. Era una mezcla amarga, una corriente que me recorría y me recordaba que había permitido demasiado, que había cedido tanto que ya no sabía qué parte de mí seguía siendo mía. En esos días comencé a recordar con una precisión casi enfermiza todo lo que habíamos recorrido juntos. El año 2014, cuando ella me convenció de vender mi guitarra para pagar la primera cuota del curso de diseño que nunca terminó. El 2017, cuando nos mudamos a ese apartamento diminuto de paredes amarillas, y yo pasé meses enteros arreglándolo solo porque ella decía que no soportaba el color, aunque en el fondo lo que no soportaba era verme descansar. El 2020, cuando su padre enfermó y yo acepté trabajar en 3 proyectos simultáneos mientras ella se dedicaba a acompañarlo. Yo nunca reclamé, nadie me obligó, pero hay un tipo de manipulación que no necesita órdenes. Basta una lágrima, un silencio calculado, un no pasa nada, yo me arreglo, para que uno cargue con todo sin darse cuenta. Y yo cargué con tanto que, cuando finalmente descubrí sus mentiras, ya ni siquiera tenía fuerzas para gritar. A veces me preguntaba por qué seguía allí, por qué no me iba, por qué no tomaba mis cosas, mis pocas certezas, y desaparecía, pero la respuesta era siempre la misma: el miedo, o quizá costumbre, o quizá era ese extraño instinto que tienen las personas heridas de seguir tocando la herida una y otra vez, como si al presionarla con los dedos pudieran entender su origen. Había noches en las que la veía dormir y sentía un impulso extraño de despertarla,
de sacudirla, de decirle que sabía todo, que la caja no había sido suficiente para contener sus secretos, pero no lo hacía. Me quedaba mirándola en silencio, estudiando cada gesto, cada respiración, intentando encontrar en su rostro el rastro de la mujer que yo había amado, y eso era lo que más me destruía, la sensación de que aquella mujer quizá nunca existió. El giro comenzó a finales de noviembre, un martes cualquiera. Yo había llegado más temprano porque una de las máquinas de la carpintería se había roto y los dueños nos mandaron a casa. Ella estaba sentada en el comedor, rodeada de papeles, con el ceño fruncido, haciendo cuentas. Cuando me vio, se sobresaltó, como si hubiera sido atrapada haciendo algo indebido, y en cierto modo lo estaba. Sobre la mesa había un contrato de préstamo a mi nombre, uno que yo jamás había firmado. Lo miré sin tocarlo. Ella se movió rápido, casi nerviosa, intentando cubrirlo con otros papeles, pero ya era tarde. Solo alcancé a preguntarle qué era eso y por qué tenía mi firma, y entonces, como si no fuera suficiente todo lo que ya había descubierto, ella pronunció un pedido imposible, que yo aceptara el préstamo, que lo tomara como nuestro proyecto, que confiara en ella porque íbamos a recuperarlo juntos. Su voz se quebró, pero no su control. Eso fue lo que me paralizó. Esa capacidad de convertir cada mentira en una necesidad, cada traición en un argumento emocional para hacerme cargar con más. Mientras hablaba, mientras intentaba convencerme de que era por nosotros, mis manos comenzaron a sudar, mi respiración se volvió pesada y sentí algo en mi pecho que no supe identificar. Era como si mi cuerpo estuviera reaccionando antes que mi mente, como si finalmente los años de sacrificios, de silencios, de manipulación, estuvieran emergiendo en un solo latido insoportable. Me quedé mirando aquel papel como quien mira el borde de un abismo, y algo dentro de mí, algo que llevaba demasiado tiempo dormido, despertó. No le dije que no, tampoco le dije que sí, solo la observé como se observa una sombra que de pronto tiene forma. Y ahí lo entendí, no se trataba del préstamo, ni de la traición, ni siquiera de las fotografías escondidas. Se trataba del hecho de que ella no creía que yo fuera capaz de irme. Había apostado todo a que yo seguiría tolerando, aceptando, perdonando en silencio. Esa revelación me atravesó como un cuchillo lento. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a claridad, una claridad fría, precisa, que no me ofrecía consuelo, pero sí dirección. Esa noche no discutimos. Cenamos en silencio, como dos desconocidos que comparten la mesa por compromiso. Ella me hablaba de trivialidades, pero yo ya no escuchaba. Mi mente estaba en otra parte, ensayando decisiones, calculando pasos que nunca antes consideré. Y es curioso, cuando uno finalmente decide moverse, el miedo cambia de lugar. Ya no se aferra a los hombros como un peso, sino que se convierte en un motor silencioso, en una energía nueva que empuja desde adentro. Mientras ella dormía, fui al armario, saqué la caja que había encontrado días atrás y la puse sobre la mesa del comedor. Saqué cada fotografía una por una, cada carta, cada recibo, y los extendí frente a mí como si fueran piezas de un rompecabezas que al fin podía leer. Lo que vi no fue traición, fue un mapa de quién era ella realmente, un mapa de quién me había convertido yo al seguirla, y ahí comenzó mi cambio definitivo. Mi rostro frente al espejo esa madrugada era distinto. No era el de un hombre destruido, tampoco el de un hombre vengativo, era el de alguien que acababa de despertar después de demasiado tiempo dormido, y cuando uno despierta, aunque todavía duela abrir los ojos, ya no vuelve a cerrar los párpados de la misma manera. El verdadero quiebre no ocurrió en una discusión, ni en un gesto dramático, ni siquiera en una de esas revelaciones que se sienten como un golpe directo al pecho. Ocurrió en un silencio tan profundo que parecía tener años acumulados, como si toda mi vida hubiera estado esperando ese instante para vaciarse dentro de él. Fue a las 3 de la madrugada,
mientras observaba aquella colección de pruebas extendidas sobre la mesa, fotografías marcadas por la luz artificial de hoteles baratos, cartas escritas con una caligrafía que me resultaba casi insultantemente tranquila, recibos fechados en días que recuerdo haber trabajado durante 16 horas consecutivas. Yo, cargando el peso del mundo, ella, viviendo otra vida. Me quedé allí, sentado, sin moverme, mientras uno de mis dedos seguía las líneas de un recibo del 14 de marzo de 2021. Ese día, lo recuerdo con precisión, ella me había llamado llorando porque necesitaba que yo regresara a casa temprano, decía que se sentía mal, que no sabía si era ansiedad o algo físico, que estaba asustada. Dejé el trabajo a medias, conduje durante 40 minutos atravesando la lluvia, llegué empapado y la encontré sentada en el sofá, respirando rápido, repitiendo que no quería estar sola. Yo la abracé, preparé té, cambié mi camiseta mojada, puse música suave, la acompañé hasta que se durmió. Esa noche no trabajé, perdí el pago extra, dormí apenas 2 horas y, aún así, al día siguiente fui a la carpintería como si nada. Pero mientras sostenía ese recibo entre los dedos comprendí que ella no estaba enferma ese día, estaba en otro lugar, con otro hombre, quizá riendo, quizá contando historias que yo nunca escucharía. Algo en mí se desprendió, no con rabia, sino con una claridad devastadora. Era como ver el mecanismo completo de una maquinaria que había funcionado durante años sin que yo notara sus piezas. Ese patrón no era nuevo, era repetido, estudiado, casi ritual. Ella sabía exactamente cuándo tocar mis puntos débiles, cuándo usar la fragilidad como un arma, cuándo convertirme en su escudo, incluso cuando no necesitaba protección. Yo había sido el refugio para la parte de su vida que sí quería mostrar, mientras escondía en sombras todo lo demás. Y ahora, con cada documento sobre la mesa, esa doble vida finalmente me hablaba sin filtros. Pero lo que más me afectó no fueron las pruebas materiales, fue recordar quién fui durante todos esos años. El hombre que sacrificó fines de semana enteros reparando la casa de su madre sin cobrar nada porque es mi familia, cariño, no puedes negarte. El hombre que asumió deudas que no eran suyas por culpa de sus impulsos o de sus caprichos. El hombre que aceptaba cada promesa rota como si fuera un accidente inevitable. El hombre que creyó, con una fe casi infantil, que amar era aguantar. Y allí, bajo la luz tenue de la cocina, entendí algo que me dejó inmóvil. Ella nunca me manipuló por maldad, sino porque yo permití que lo hiciera. Yo construí mi propio silencio. Yo puse cada ladrillo de la jaula que ahora me asfixiaba. Cuando el reloj marcó las 4, escuché sus pasos en el pasillo. Caminaba despacio, somnolienta, probablemente buscando agua. Me encontró sentado, rodeado de aquella verdad que ella había intentado dejar atrás. Se detuvo en seco. Sus ojos, hinchados por el sueño, tardaron unos segundos en reconocer la escena, y entonces habló. No es lo que parece, dijo con un hilo de voz tan débil que por un segundo casi sentí compasión, pero ya no podía volver atrás. Su máscara había caído, y la mía también. Quiso acercarse, tocarme el hombro, explicarlo todo como siempre hacía, primero negando, luego minimizando, después convirtiéndose en víctima hasta lograr que yo la consolara. Pero esta vez no. Esta vez, cuando extendió la mano hacia mí, di un paso atrás. No grité, no insulté, no lloré. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, más pesado que antes. Ella se dio cuenta de que algo en mi expresión había cambiado, algo profundo, algo irreversible. Intentó recuperar el control. Puedo explicarlo, puedo contarte por qué pasó, pero necesitamos estar tranquilos, murmuró, y ahí estuvo el segundo pedido imposible. Después de romper mi confianza durante un año entero, después de manipular mis emociones, después de usar mis sacrificios como una cómoda sombra donde esconder sus actos, todavía esperaba que yo la escuchara con calma.
como si yo fuera una especie de contenedor donde depositar su culpa para que ella pudiera seguir adelante sin cargar con ella. Pero no, ya no, le dije que se sentara. Ella lo hizo, con esa mezcla de miedo y soberbia que siempre aparecía cuando estaba acorralada. No sé cuánto tiempo pasó, minutos, tal vez. La miré como si la estuviera viendo por primera vez, y en cierto modo era así, porque desde ese instante pude ver más allá de su rostro cansado, más allá de las ojeras, más allá del temblor en sus manos. Vi quién era realmente, alguien capaz de vivir entre dos mundos sin sentir el peso de ninguno, alguien que buscaba en mi estabilidad, pero en otros hombres emoción, alguien que no sabía amar sin destruir a quien la amaba. Comenzó a hablar, palabras sueltas, excusas torpes, frases como estaba confundida, sentía que te perdía, fue un error, solo eso, pero su voz no me afectaba, mis pensamientos estaban en otro lado, como si una puerta interna se hubiera abierto y ya no pudiera cerrarse. Yo, que siempre había sido dócil, que siempre cedía, que siempre esperaba lo mejor de las personas, ahora estaba viendo el mecanismo completo de su mentira, y lo veía con una claridad que dolía, pero que también liberaba. Cuando terminó de hablar, guardó silencio esperando mi reacción. Me preguntó si todavía la perdonaba, y algo en mi interior se movió, un eco de aquella frase que yo había pronunciado días atrás, un te perdono vacío, pronunciado desde el miedo, no desde la libertad. Recordé cómo su rostro había cambiado cuando escuchó esas palabras, cómo se había relajado, cómo había creído que ganaba, y entonces supe que esa palabra no volvería a salir de mi boca de la misma manera. Esa madrugada no hablamos más. Ella se fue a la habitación. Yo me quedé sentado en el comedor, con las luces apagadas, observando la oscuridad como si fuera un espejo, y en ese silencio, finalmente entendí algo que me quebró por dentro. Lo que guardaba en mi interior no era rencor, era verdad, una verdad que por años había evitado, una verdad que ahora reclamaba espacio, que exigía acción, que me obligaba a mirarla de frente. Esa verdad cambiaría mi rostro, y cambiaría mi destino para siempre. Los días siguientes fueron como caminar sobre un suelo que todavía tiembla después de un terremoto. Nada se caía, nada se rompía a simple vista, pero cada paso tenía el peso de lo inestable, de lo que amenaza con desmoronarse si se respira demasiado fuerte. Ella intentaba actuar con normalidad, preparando el desayuno, preguntándome cómo había dormido, comentando cosas triviales como si la madrugada anterior no hubiera existido. Yo la observaba en silencio, estudiando cada gesto, cada respiración acelerada cuando creía que yo no la miraba. Podía sentir el miedo moviéndose bajo su piel, como un animal pequeño buscando dónde esconderse, pero ya no era mi tarea calmarlo. El lunes, mientras me ponía los zapatos para ir a trabajar, ella apareció en la puerta del cuarto con una carpeta en las manos. Supe que era algo importante porque la sostenía como si fuera frágil, como si al moverla demasiado pudiera estallar. Dijo mi nombre en voz baja, casi un susurro. Yo me detuve. Ella avanzó un paso y abrió la carpeta. Dentro había más papeles, más cuentas, más deudas que yo no conocía, deudas que estaban a mi nombre, pero que yo jamás había firmado. La primera hoja mostraba un préstamo que había sido solicitado hacía 9 meses. La segunda, una tarjeta de crédito que yo no recordaba haber activado. La tercera, una notificación de atraso. Todo perfectamente ordenado, como si estuviera lista para presentarlo desde hacía días. Me explicó que había usado mi nombre porque sus ingresos no eran suficientes, que lo había hecho solo por un tiempo, que tenía planeado pagarlo todo, que no quería preocuparme. Las palabras se derramaban rápido, pero sin profundidad. Eran excusas que ya había escuchado en otras versiones, disfrazadas de preocupación. Y mientras hablaba, mientras intentaba justificar lo injustificable, comprendí algo que me heló por dentro. No era la traición lo que más me hería, sino la forma en que ella creía que yo siempre aceptaría todo.
como si mi bondad fuera una fuente inagotable, como si mis límites fueran un rumor y no una realidad, como si yo fuera incapaz de decir basta. Le pregunté cuánto debía. Ella bajó la mirada, respiró hondo y dijo una cifra que me hizo sentir un hormigueo en los dedos. Era más de lo que yo ganaba en 6 meses trabajando sin descanso. No supe si reír o gritar. Ella empezó a llorar, diciendo que no quería perderlo todo, que no sabía cómo se había complicado tanto, que necesitaba mi ayuda una vez más, como si las otras veces nunca hubieran existido, como si yo fuera una especie de salvavidas interminable. Ese fue el tercer pedido imposible. Me lo lanzó como si fuera un deber moral que yo debía cumplir, como si mi amor fuera una herramienta a su disposición. Pero yo ya no era el mismo hombre de antes. Había algo en mí que se había encendido, lento pero seguro, como una brasa que encuentra oxígeno después de años apagada. Le pedí que se fuera, no un grito, no una orden, solo 3 palabras: déjame pensar solo. Ella no dijo nada, apenas asintió y caminó hacia la sala, cerrando la puerta detrás de sí. Ese pequeño gesto, cerrar la puerta sin hacer ruido, fue lo que me confirmó que sabía exactamente que había cruzado una línea definitiva. Fui al baño y me miré al espejo. Nunca olvidaré mi reflejo. Había algo distinto en mis ojos, algo que no estaba allí semanas atrás, una determinación silenciosa, una claridad que no necesitaba explicaciones. Ya no veía a un hombre víctima de mentiras, veía a alguien que finalmente estaba dispuesto a confrontar su propia historia. Mi respiración se volvió pesada, pero por primera vez en años sentí que era yo quien controlaba el aire, no mis miedos. Ese día en la carpintería trabajé como un autómata. Las máquinas rugían a mi alrededor, pero mi mente estaba en otra parte. Pensaba en las deudas, en las fotos, en los años de sacrificios que había aceptado sin cuestionar. Pensaba en el modo en que ella siempre encontraba la manera de moldear la realidad para que yo cargara con las consecuencias. Pensaba en la forma en que yo había confundido amor con entrega absoluta. Y mientras cortaba madera, mientras el serrín caía sobre mis brazos, llegué a una conclusión que me estremeció. Yo no quería arreglar nada, no quería reconstruir esa relación, no quería perdonarla, quería entender en qué momento me había perdido a mí mismo para llegar a este punto. Cuando regresé a casa, la encontré sentada en el sofá, con los ojos hinchados, sosteniendo un vaso de agua que no había bebido. Se levantó al verme, como si esperara una sentencia. Me pidió que habláramos, pero yo ya no estaba dispuesto a ser arrastrado por sus emociones. Me senté frente a ella y, con una calma que incluso a mí me sorprendió, le dije que sabía todo, absolutamente todo, cada mentira, cada deuda, cada manipulación. Y entonces vi algo que jamás había visto antes: miedo real. No ese miedo teatral que usaba para que yo la protegiera, sino un miedo crudo, animal, que le tensó los hombros y le hizo apretar los dientes. Trató de defenderse, pero ya no podía controlar la narrativa. La verdad estaba delante de nosotros, desnuda, afilada, y yo, por primera vez en mucho tiempo, tenía el poder de decidir qué hacer con ella. Mientras ella hablaba, mientras intentaba reconstruir su versión de la historia pieza por pieza, sentí una fuerza extraña creciendo dentro de mí, una fuerza que venía del dolor, sí, pero también de la lucidez, porque a veces el dolor es la última forma que tiene la vida de despertarnos. Cuando terminé de escucharla, supe que algo había cambiado definitivamente. Ya no era una cuestión de perdón, ni de amor, ni siquiera de justicia, era una cuestión de identidad. Era entender si quería seguir viviendo como el hombre que ella moldeó o si finalmente iba a recuperar al hombre que fui antes de perderme en sus sombras. Y en ese instante exacto, mientras ella me observaba con los ojos rojos y las manos temblando, entendí que mi destino acababa de tomar un camino que ya no tenía vuelta atrás. La tarde en que finalmente toqué el fondo de esa historia no tuvo ningún acontecimiento extraordinario. No hubo gritos, ni portazos, ni revelaciones escandalosas.
Fue una tarde gris, tibia, con un cielo nublado que parecía acompañar mi respiración. Ese día entendí que el verdadero quiebre no sucede en el momento del impacto, sino en las horas siguientes, cuando la mente empieza a conectar piezas que durante años evitó encajar. El cuerpo, si este momento te hizo sentir ese nudo en la garganta, si alguna parte de esta historia te recordó algo que llevas guardado hace años, te invito a dejar tu comentario ahora mismo. No estás solo. Suscríbete y activa las notificaciones para que podamos seguir caminando juntos por estas verdades que duelen, pero liberan. Tu interacción mantiene viva esta historia. Puede soportar golpes, decepciones y silencios, pero la verdad, cuando finalmente se instala, exige una transformación que uno ya no puede posponer. Ella había salido por unas horas. Decía que necesitaba aire, que no podía quedarse en casa sabiendo que yo estaba procesando todo. Tal vez esperaba volver y encontrarme más dócil, más dispuesto a negociar los daños, más parecido al hombre que había sido durante tanto tiempo. Pero no, apenas cerró la puerta, sentí la casa expandirse, como si el silencio necesitara ocupar cada rincón para que yo pudiera escucharlo de verdad. Me quedé en la mesa del comedor, mirando fijamente aquel contrato falso, los extractos bancarios, las fotografías arrugadas. Era un campo de ruinas. Las ruinas de años en los que me convertí en un salvador que nadie me pidió ser, en un cómplice involuntario de decisiones que no eran mías, en un guardián silencioso de un amor que, visto con claridad, nunca había sido equilibrado. Me incliné hacia atrás en la silla, cerré los ojos y respiré hondo. Sentí el peso de mi pecho aflojar, como si cada inhalación sacara un fragmento de algo viejo, oxidado, adormecido. Recordé cosas que no había pensado en años. La noche en 2015 en que vendí mi reloj, un regalo de mi abuelo porque ella dijo que solo necesitaba $300 para una oportunidad única. El verano de 2018 en que cancelé mis vacaciones para acompañar a su madre en un tratamiento. Los domingos en que trabajaba horas extra mientras ella decía que necesitaba espacios para aclarar su mente. Todos esos momentos que, en su tiempo, parecían pequeños sacrificios, simples demostraciones de amor, ahora se alineaban como una sucesión de heridas que yo mismo había aceptado, una tras otra, creyendo que era normal, creyendo que amar significaba siempre dar más que recibir. Ese fue el punto donde algo dentro de mí comenzó a moverse, no como un estallido, sino como una corriente que rompe una presa vieja. Un pensamiento se abrió paso entre el caos, ¿y si yo también merecía algo? No un amor perfecto, no una vida sin errores, sino simplemente una vida donde mis límites no fueran tratados como obstáculos, donde mis emociones importaran, donde mi esfuerzo fuera visto, donde mis sacrificios no fueran usados como palanca para manipularme. Era un pensamiento tan sencillo que dolía, como si hubiera pasado años respirando aire contaminado y, de repente, recibiera una bocanada de oxígeno puro. Desconcertante, doloroso, liberador. Caminé por la casa como si fuera la primera vez que la habitaba. Toqué los marcos de las puertas, el borde de la mesa que yo mismo había lijado, las cortinas que habíamos elegido juntos, pero que siempre terminaban siendo las que ella quería. Miré mis manos, llenas de pequeñas cicatrices del trabajo, cicatrices que para mí siempre habían sido un símbolo de constancia, y ahora eran un recordatorio brutal de cuánto había entregado sin recibir algo equivalente. Sentí un temblor en la garganta, un nudo que subió pesado, como si mi cuerpo recordara de golpe todos los momentos en los que quise llorar y me contuve para no preocuparla. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje de ella: voy llegando. ¿Podemos hablar? Solo eso, simple, breve, pero cargado de un significado que atravesó todo mi cuerpo. Ya no era una pregunta, era una estrategia. Lo supe por el tono, por la forma en que usaba siempre la suavidad cuando necesitaba entrar de nuevo en mi mente. Respiré lento, guardé el teléfono y no respondí.
15 minutos después la puerta se abrió. La escuché entrar con pasos cautelosos. Supe inmediatamente que estaba observando cada detalle, la luz encendida, el silencio, mi sombra en el pasillo. Se acercó despacio, como si temiera romper algo frágil. Cuando me vio sentado allí, con los documentos todavía sobre la mesa, su rostro cambió. Fue un gesto mínimo, un microsegundo en el que perdió su control habitual. Después volvió a sonreír como si no estuviera asustada, pero yo vi ese segundo, y eso cambió todo. Me preguntó cómo me sentía. Su voz era suave, casi ensayada. Se sentó a mi lado, dejando una distancia prudente, esperando que yo diera el primer paso hacia la reconciliación, pero yo no me moví, no dije nada, no la toqué. Sentí como su respiración se alteraba levemente, apenas perceptible. Ella sabía que había perdido esa versión mía que siempre cedía. Entonces comenzó a hablar. Me dijo que estaba arrepentida, que me amaba, que todo había sido un error, que el otro hombre no significaba nada, que los préstamos eran una etapa de confusión. Palabras, palabras y más palabras, todas dichas con una precisión emocional que reconocía demasiado bien. No sabía si eran sinceras, no sabía si importaba. Lo único que sabía era que ya no tenían poder sobre mí. Cuando terminó, me pidió una sola cosa, que intentáramos reconstruirnos. Ese fue el último pedido imposible, no por el acto en sí, sino porque ya no pertenecía al mundo donde yo vivía, ya no podía volver atrás. Reconstruir significaba perdonar, olvidar, entregarme de nuevo, y yo ya no quería hacerlo, no porque la odiara, no porque quisiera vengarme, sino porque finalmente entendía que seguir en esa relación era traicionarme a mí mismo. Le dije la verdad, la miré a los ojos y, con la voz más tranquila que jamás imaginé tener en un momento así, le dije, no quiero seguir, no puedo seguir. Ella se quebró, se tapó la boca, lloró, trató de decir mi nombre, trató de negociar, de retroceder, de rehacer, pero era tarde. Yo ya había cruzado ese límite interno que, una vez cruzado, no permite volver a ser la misma persona. Miré por la ventana, respiré profundo y sentí algo que no había sentido en años. Aire limpio. Dolía. Sí, mucho. Pero era mío, era un dolor honesto, un dolor que no escondía nada, era el comienzo de algo, aunque yo todavía no supiera qué. Y mientras ella lloraba, mientras la tarde se convertía en noche y la casa quedaba envuelta en una calma pesada, entendí, con una nitidez casi cruel, que o meu destino estaba comeando al y no momento en que finalmente escolí a mí mismo. A veces creo que aquel amanecer del 14 de agosto de 2019 sigue vivo dentro de mí, como si el tiempo no lo hubiera tocado. Recuerdo cómo abrí los ojos con la sensación amarga de haber soñado algo que no lograba recordar, una especie de eco atrapado en mi pecho, pero pronto entendí que no era un sueño, era la realidad golpeando a la puerta, o mejor dicho, temblando dentro de mi teléfono. Tenía 15 llamadas perdidas de Lucía, 15. Ella nunca llamaba a esa hora, nunca insistía tanto, nunca usaba ese tono desesperado en los mensajes de voz que empezaron a llegar uno detrás de otro cuando apreté el play con la mano temblorosa. Tienes que venir, por favor, esta vez es serio. Su voz sonaba rota, pero también había algo más, algo oculto, como si intentara controlar un secreto que ardía demasiado para seguir guardado. Salí de la cama sin pensar, me vestí casi sin sentir mi propio cuerpo y subí al coche. El aire de la mañana olía a gasolina y humedad, y la ciudad parecía un animal cansado que despertaba sin ganas. Mientras conducía hacia su apartamento, la culpa empezó a penetrar por las grietas que yo creía selladas. Llevaba un año sin verla realmente, sin cruzar palabras más largas que un ¿cómo estás? Porque después de todo lo que había pasado, ambos fingíamos que la herida estaba cerrada, y yo había preferido creerlo. Era más fácil vivir con la mentira tranquila que enfrentar la verdad sangrando. Cuando llegué, encontré la puerta abierta, la luz del pasillo estaba encendida y parpadeaba,
creando ese ambiente de película en el que sabes que algo está por romperse. Caminé despacio, llamándola en voz baja, y la encontré en la cocina, sentada en el suelo entre papeles esparcidos, como si hubiese estallado una tormenta justo allí. En sus manos sostenía una carpeta azul con mi nombre escrito en marcador negro. Mi nombre. Sentí el impacto en el estómago, un frío filoso que me hizo retroceder un paso. Lo sabía, dijo ella sin levantar la mirada. Su voz tenía la calma peligrosa de quien ya lloró todo lo que podía llorar. Sabía que había algo que no me contabas, pero nunca imaginé que fuera tan grande. No supe qué responder. Mis labios se movieron, pero no salió nada. Ella levantó la carpeta y la sostuvo en el espacio entre nosotros como si fuera un arma. Estos documentos, tú sabías la verdad desde hace años. Lo sabías y aún así me dejaste cargar con la culpa sola. Me arrodillé frente a ella, intentando entender, intentando respirar. Tomé la carpeta y la abrí. Reconocí los papeles inmediatamente, eran los que mi madre me había obligado a firmar en 2016, esos que yo creía perdidos, destruidos, enterrados. Aquellos que contenían la versión manipulada de todo lo que había pasado con el dinero de la familia, la narrativa falsa que ella usó para proteger a alguien más, para encubrir algo que hasta hoy no termino de comprender del todo. Esos papeles eran una mentira cuidadosamente construida, y yo había sido parte de ella. Sentí mis manos sudar, el corazón rebotando en mi pecho. Lucía, yo intenté protegerte, intenté, pero ella me interrumpió con un suspiro largo, agotado, casi resignado. No digas eso, no digas que fue por mí. Si hubiera sido por mí, me lo habrías contado. Lo hiciste por miedo, miedo a ella, miedo a lo que podía pasar si te oponías, miedo a quedarte solo. Su mirada atravesó la mía y sentí como cada palabra me desnudaba por dentro. Era verdad, no había excusas útiles. No había redención que pudiera sostenerse en ese momento. Durante unos segundos no hubo ruido, ni siquiera el tráfico, ni los vecinos, ni la vida afuera. Solo la respiración entrecortada de los dos. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó al fin. Desde el principio, confesé. La frase cayó entre nosotros como una piedra lanzada a un lago congelado. Nada se hundió, todo se quebró. Ella cerró los ojos y apoyó la frente en mis manos. No lloró, y eso fue lo que más me dolió, porque las lágrimas significan que algo todavía puede salvarse. El silencio, en cambio, es una sentencia. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo con la voz apenas audible. Que yo siempre pensé que tú eras el único que nunca me mentiría. Sentí un ardor en el pecho, un vacío frío y punzante que no supe cómo enfrentar, porque la verdad era que yo también había pensado eso, que nunca le mentiría, y sin embargo, lo había hecho, no por maldad, no por traición directa, sino por desgaste, por cansancio, por la absurda creencia de que algunas verdades duelen tanto que quizá es mejor dejarlas enterradas. Pasamos más de una hora en el suelo sin movernos, sin hablar, solo escuchando el tic-tac insistente del reloj en la pared, y mientras la observaba respirar, mientras veía en su rostro una mezcla de decepción y agotamiento, entendí algo que me golpeó como un ladrillazo en el alma. Había llegado el momento en que todos los sacrificios, todas las mentiras familiares, toda la manipulación acumulada durante años iban a explotar de una vez. Nada de lo que habíamos construido hasta entonces iba a sobrevivir intacto, y lo peor es que una parte de mí lo sabía. Lo sabía desde hacía años, desde antes de que ella me dijera que me perdonaba, desde antes de que yo fingiera creerlo, desde antes de que la mentira empezara a correr por mis venas como un veneno lento. Ese día, mientras recogíamos los papeles esparcidos por el suelo, entendí que algo más estaba por venir, algo grande, oscuro, inevitable, y yo, aunque no quería admitirlo, ya podía sentir cómo se acercaba. Nunca olvidaré el sonido que hizo su respiración cuando, al fin,
Dejó la carpeta sobre la mesa y se puso de pie como si el peso de todos aquellos años hubiera decidido reclamar su cuerpo de golpe. Era un sonido áspero, entrecortado, como si algo dentro de ella se hubiera roto y ahora intentara acomodarse en un lugar nuevo, más doloroso, más consciente. Yo la seguí con la mirada, incapaz de moverme, sintiendo como la culpa me envolvía como un abrigo demasiado apretado. Afuera el cielo comenzaba a nublarse, y por un instante pensé que ese cambio repentino de luz era una advertencia, un presagio, una mano invisible señalando que nada de lo que estaba por ocurrir sería sencillo. Lucía caminó hasta la ventana y apoyó una mano en el vidrio frío. La ciudad se movía allá abajo con su rutina indiferente de autos, gritos, motores, pasos apresurados. Y verla allí, tan quieta, tan silenciosa, me hizo sentir un miedo extraño, un miedo que no tenía que ver con perderla, sino con algo más profundo, con perder la versión de mí que aún creía merecer su confianza. ¿Sabes lo que más me cuesta?, dijo sin girarse, su voz tembló apenas, como si peleara contra una ola interna, que yo te defendí, a todos, durante años, a tu madre, a tu hermano, a ti. Siempre pensé que estaban atrapados en algo más grande, que había secretos que yo no entendía, pero no imaginé que tú habías visto todo mucho antes. No imaginé que lo sabías. Sus dedos se deslizaron por el vidrio dejando una marca fina, casi infantil. Me levanté despacio, no para acercarme, sino para no quedarme hundido en el suelo como alguien derrotado. No quería que me viera así, no quería que sintiera lástima. Pero cuando di un paso hacia ella, levantó una mano para detenerme. No, todavía no, necesito terminar de decir lo que llevo guardado por demasiado tiempo. Me quedé en silencio, con ese gesto suspendido entre nosotros como una barrera invisible. Ella siguió mirando hacia afuera mientras hablaba. El día que dijiste que me perdonabas, no sé si lo recuerdas. Yo estaba temblando, no por lo que había pasado, sino por lo que podía venir después. Y cuando tú dijiste ya pasó, no importa, algo se me clavó aquí. Se tocó el pecho con 2 dedos, porque supe que sí importaba, que estabas escondiendo algo, que esa frase no te pertenecía. Era como repetir un guión. Yo tragué saliva, un movimiento torpe que me dolió en la garganta. Lucía, no quería que te doliera más. Ella soltó una risa breve, casi triste. ¿Y qué crees que dolió más? ¿La verdad o la mentira? Porque ahora lo tengo claro, lo que destruye no es la herida, es el silencio que sigue cuando alguien decide que tú no eres lo suficientemente fuerte para escuchar lo que realmente ocurrió. Hubo un momento en que pensé en decirlo todo de una vez, la manipulación, el chantaje emocional, los años en que mi madre controló cada decisión que tomé, los préstamos que yo pagué en su nombre sin que ella lo supiera, los mensajes que borré para proteger a un hermano que nunca habría hecho lo mismo por mí, pero me detuve. No porque quisiera ocultarlo, sino porque comprendí que esas explicaciones, por muy dolorosas o reales que fueran, ya no cambiarían lo esencial. Había roto algo que no podía repararse con argumentos. Ella se apartó de la ventana y caminó hacia la mesa donde estaban los documentos. Tomó uno, lo miró, lo dobló con una calma precisa. Esto que encontré hoy, no es lo peor, murmuró. Lo peor es lo que me llevó a buscarlo. Me miró entonces, y esa mirada tenía una mezcla de cansancio, lucidez y algo parecido a compasión. He recibido una llamada esta mañana, alguien que dijo que tú habías hecho un acuerdo hace 3 años, un acuerdo que me involucraba, un acuerdo que firmaste sin decírmelo. Sentí como el dolor subió por mi espalda como un escalofrío eléctrico. Sabía perfectamente de qué acuerdo hablaba, aunque lo había enterrado bajo capas de racionalización. Fue la última jugada de mi madre antes de pedirme que me mantuviera distante, porque según ella yo estaba cometiendo un error emocional que podía costarnos caro. Yo, debilitado, agotado, emocionalmente erosionado, acepté firmarlo para evitar otro desastre, y se lo oculté a Lucía,
¿Por qué?, preguntó ella con suavidad, y esa suavidad fue peor que un grito. ¿Por qué nunca me lo contaste? Tenía 1000 respuestas, todas inútiles. Así que dije la única verdadera, porque tenía miedo de que te fueras. Ella cerró los ojos, como si esas palabras fueran un golpe. Y ahora que lo sé, ¿qué crees que voy a hacer? No respondí. No podía, no tenía derecho a esperar nada. Ella volvió a sentarse, más tranquila, como si finalmente hubiera encontrado la línea que debía cruzar. Lo que voy a decirte ahora no es una amenaza, ni un juicio, es una certeza. Todo lo que pasó entre nosotros, todos los años, los sacrificios, las noches hablando hasta tarde, los planes, los silencios, todo eso merece una verdad completa. Su voz se volvió más firme. Voy a descubrir qué más me ocultaste, no para castigarte, sino para entender finalmente que parte de nuestra historia fue real. Sus palabras me atravesaron de tal manera que tuve que apoyar una mano en la mesa para no perder el equilibrio. Ella no estaba buscando venganza, estaba buscando sentido. Eso era lo que la hacía peligrosa, eso era lo que la hacía imparable. En esa habitación silenciosa, entre papeles que nunca debieron existir, comprendí que el giro más inesperado de nuestra historia no era la traición en sí, sino el hecho de que ahora ella estaba dispuesta a llegar hasta el fondo, incluso si eso significaba destruir lo que quedaba de nosotros. Y por primera vez en años, tuve la sensación clara de que la verdad, toda, completa, brutal, estaba a punto de salir a la luz, viniera de donde viniera. Si cierro los ojos todavía puedo ver el momento exacto en que la determinación apareció en el rostro de Lucía, como una sombra que se volvía nítida, como una línea que se traza sin posibilidad de ser borrada. Había algo nuevo en su mirada, una mezcla de calma y peligro, una serenidad que solo tienen las personas que ya cruzaron un umbral interno del que no se puede regresar. Y cuando ella dijo que iba a descubrir todo, supe que no hablaba solo de los documentos, ni de mi madre, ni del acuerdo que yo había firmado. Hablaba de mí, de la versión de mí que yo había construido cuidadosamente durante años, esa fachada de responsabilidad, sacrificio y silencio que había usado para sobrevivir dentro de una familia que nunca soltaba realmente sus hilos. Me recargué contra la mesa, sintiendo la madera fría contra mis dedos. Lucía caminó hacia el mueble donde guardaba su bolso, sacó una libreta negra y la dejó abierta frente a mí. En la primera página había una lista de fechas, números, nombres de personas que yo reconocía vagamente, direcciones. Llevo meses investigando, dijo. Su voz era quieta, pero en esa quietud había un filo, un propósito. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sabía que había algo fuera de lugar, algo que no cuadraba en tus explicaciones, en tus silencios. Tomé la libreta y pasé las páginas. Cada una era un pequeño rompecabezas armado con paciencia insoportable, registros de transferencias bancarias, horarios de reuniones familiares a las que yo había dicho que no fui, mensajes que ella había recuperado de un respaldo antiguo, facturas de pagos que yo siempre había asegurado que no recordaba. Lucía, no, dijo, levantando la mano, no quiero excusas, quiero comprensión. Quiero que entiendas cómo se siente descubrir que la persona en la que más confiabas estaba reconstruyendo la realidad para que encajara con una historia que tú mismo ya no podías sostener. Mientras ella hablaba, sentí una mezcla de vergüenza y alivio extraño. Alivio porque, por primera vez, alguien veía lo que yo había estado ocultando incluso de mí mismo. Y vergüenza porque esa persona era justo la única a la que nunca quise mostrar esa parte de mi historia, la parte en la que yo no era fuerte, ni noble, ni víctima, sino cómplice, culpable por rendición. Lucía, crecí en una casa donde la verdad era una moneda de cambio, donde lo que decías podía ser usado contra ti, donde guardar silencio era sobrevivir. Ella me miró con una expresión que no supe descifrar por completo. Y cuando saliste de esa casa, dijo, perdiste la costumbre de callar, o la trajiste contigo. Fue un golpe suave, pero brutal.
Sentí el aire escapar de mis pulmones, como si hubiera recibido un puñetazo. Me senté, incapaz de sostenerme de pie. Ella se acercó y se arrodilló frente a mí, pero no para consolarme, para confrontarme desde más cerca. Si realmente quieres que esto cambie, murmuró, vas a tener que contarme lo que ocurrió en 2016. Todo, sin recortes. Mis manos temblaron. Ese año era una jaula, una sombra mal cerrada, una herida que aún ardía. Lucía, si te lo cuento, verás cosas de mí que no vas a poder olvidar. Quizá, dijo, pero también veré la verdad. Y eso es mejor que esta versión rota de ti que estás intentando sostener. Había una fuerza en sus palabras que me paralizaba y me sostenía al mismo tiempo. Quise hablar, de verdad. Quise abrir la boca y dejar que saliera la verdad que llevaba casi una década atorada en mi garganta. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, escuchamos un golpe fuerte en la puerta. Ella se levantó de inmediato. Yo tardé un segundo más. El segundo golpe fue más fuerte, y el tercero vino acompañado de una voz que conocía demasiado bien. Ábreme la puerta, tenemos que hablar. Ahora, mi sangre se heló. Era mi madre. Lucía me lanzó una mirada que mezclaba sorpresa, tensión y algo parecido a triunfo. ¿La llamaste?, preguntó. Claro que no. Entonces, ¿cómo sabía que estabas aquí? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi madre siempre había tenido formas de aparecer cuando menos debía. Siempre sabía demasiado. Siempre encontraba la grieta exacta por donde colarse. El golpe volvió, esta vez más violento. Ábreme, o entro. Lucía cerró la libreta de un golpe seco y la escondió detrás de ella, como si estuviera protegiendo una pieza clave de un caso irresuelto. Esto cambia las cosas, dijo en voz baja. Lo sé. ¿Quieres enfrentarla, o quieres seguir escondido? Esa pregunta me atravesó de una manera que no supe manejar. Era como si el universo hubiera elegido ese instante exacto para ponerme frente a todo lo que había evitado durante años. Respiré hondo, miré la puerta, escuché la voz insistente de mi madre, y entendí que el momento había llegado, el momento en que la verdad, no la versión editada, no la conveniente, no la que me dejaba como víctima, tendría que salir. Lucía dio un paso atrás. Decide, susurró, pero decídelo de verdad. Y yo, con el corazón golpeando como un tambor viejo, me acerqué a la puerta dispuesto a abrirla, sabiendo que nada después de eso volvería a ser lo mismo. Abrí la puerta con una lentitud que me resultó casi irreal, como si mis dedos no quisieran obedecerme, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que aquello no era una simple visita, sino el punto exacto donde todo lo que había evitado durante años iba a colapsar. Cuando la puerta cedió, mi madre entró sin pedirme permiso, sin mirarme primero, sin siquiera detenerse a respirar. Olía a su perfume habitual, ese aroma seco, intenso, casi metálico que siempre me hacía sentir pequeño, vulnerable, observado. Llevaba el cabello perfectamente recogido y el abrigo caro que solía usar para demostrar que su mundo estaba siempre bajo control. Y aún así, había algo distinto en sus ojos, una ansiedad tensa, una prisa peligrosa, un brillo que conocía demasiado bien. Era el brillo que aparecía cuando estaba a punto de mentir, o de destruir. Lucía se quedó quieta en el centro de la sala, con los brazos cruzados, sosteniendo con firmeza la libreta negra a la altura del cuerpo. Su postura era tranquila, pero sus ojos no. Había fuego allí, un fuego que mi madre notó al instante, dijo ella con una sonrisa delgada. Así que era cierto. Lucía levantó la barbilla apenas. ¿Qué exactamente era cierto? Mi madre me miró a mí primero, como si yo fuera un niño atrapado haciendo algo prohibido, que él no puede quedarse lejos de los problemas, que siempre vuelve al origen, aunque le adviertan que es un error. Era su forma de decirlo, frases envueltas en moralidad, como si ella fuera la única con autoridad para definir lo correcto. Yo cerré la puerta con suavidad y me acerqué, no para proteger a nadie, sino para evitar que la situación explotara más rápido de lo necesario. Mamá,
¿Qué haces aquí? Ella me fulminó con una mirada fría. Vine a evitar que cometas otra estupidez. Lucía soltó una risa breve, incrédula. ¿Otra? ¿Te refieres a todas las que lo empujaste a cometer tú? El silencio que siguió fue tan intenso que pude oír el ruido de un auto pasando 4 pisos abajo. Mi madre giró la cabeza hacia Lucía con una expresión tan afilada que por un instante temí que fuera a atacarla con palabras o con algo peor. Yo no vine a hablar contigo, dijo con voz baja, vine a hablar con mi hijo. Pero Lucía no se movió, no se hizo a un lado, no retrocedió. Para hablar con él, tendrá que hablar delante de mí. No voy a salir de aquí. Mi madre entrecerró los ojos como una cobra que mide la distancia antes de atacar. ¿Y tú quién crees que eres para decidir eso? Lucía respondió sin pestañear, la única persona en esta sala que no le miente. Mi madre bufó. Una mezcla de desprecio y sorpresa. Ni sabes de lo que estás hablando. Sé más que antes, contestó Lucía, levantando la libreta apenas 1 centímetro. Mucho más. Mi madre la miró fijamente y luego me miró a mí, como si buscara confirmar si yo realmente había permitido que alguien rasgara el velo de secretos que ella había tejido por tantos años. ¿Qué te ha contado?, preguntó con un tono que parecía suave, pero solo por fuera. Lucía respondió antes que yo pudiera abrir la boca, lo suficiente para saber que usted manipuló, presionó y usó su culpa para controlarlo. Mi madre rió, no una risa natural, sino esa risa fría y cortante con la que siempre intentaba invalidar cualquier acusación. ¡Qué ingenua eres! No sabes nada. Entonces explíqueme, dijo Lucía. Explíquenos. Mi madre me miró entonces con una mezcla de rabia y súplica. Era extraño verla así, como si estuviera al borde de perder algo que siempre había considerado suyo por derecho. Dime que no le hablaste del acuerdo, murmuró. No respondí. Ella frunció los labios, sorprendida. ¿Se lo dijiste? No del todo, dije, pero lo va a saber. Todo. Mi madre dio un paso hacia mí, alzando el dedo índice como cuando yo tenía 8 años y ella quería corregir mi postura. Ese acuerdo te salvó, te protegió. ¿Por qué quieres destruirlo ahora? Porque destruyó todo lo demás, dije con voz baja pero firme. Lucía me miró por un segundo, con un brillo en los ojos que mezclaba tristeza y fuerza. Mi madre, en cambio, comenzó a caminar por la sala como un animal atrapado buscando la salida más favorable. Ese acuerdo, dijo finalmente, apoyando una mano en la mesa, evitó que tu hermano fuera acusado, evitó que nuestra familia se desmoronara. Tuvimos que actuar rápido. ¿A qué costo?, pregunté. Ella me miró sin entender, o más bien, sin querer entender. ¿Tú crees que yo quería arrastrarte a eso? No. Pero él estaba en problemas serios, y la familia se protege, nos guste o no. Lucía dio un paso al frente, pero no es a él a quien usted protegió, fue a usted misma. Él pagó las deudas, asumió las culpas, firmó documentos que no entendía para cubrir un desastre que ni siquiera era suyo. Mi madre apretó los labios. Él lo hizo porque quiso. No, dije. Lo hice porque tenía miedo. Mi madre me miró con sorpresa absoluta, como si yo acabara de hablar en un idioma que ella no comprendía. ¿Miedo? ¿De mí? No pude responder de inmediato. No quería, pero la verdad estaba allí, vibrando, presionando, abriéndose paso. Sí, dije finalmente, miedo de decepcionarte, miedo de quedarme sin familia, miedo de perder todo lo que creía que debía proteger. Mi madre retrocedió un paso. Yo nunca quise que tuvieras miedo, pero su voz sonó hueca. No porque mintiera, sino porque era incapaz de ver el daño desde dentro. Lucía cruzó los brazos, y por primera vez, su tono se suavizó, aunque no perdió firmeza. Él no necesita que usted le diga ahora que no quiso, necesita que reconozca lo que sí hizo. Mi madre respiró hondo, pero no lo logró bien. Su pecho subió y bajó como si cargara un peso enorme. Hay cosas que ustedes no saben, dijo, cosas que si salieran a la luz, podrían destruir más de lo que imaginan. Yo la miré con cansancio,
con esa fatiga antigua que llevaba años durmiendo bajo mis costillas. Todo ya está destruido, mamá, lo único que queda es la verdad. Ella abrió la boca para responder, pero entonces su teléfono sonó, un sonido agudo, urgente, insistente. Miró la pantalla y empalideció. Dios mío, murmuró. ¿Qué pasó? Pregunté. Es tu hermano. ¿Qué tiene? Ella levantó la mirada hacia nosotros con un pánico real, auténtico, desbordado. Están buscándolo. Otra vez. Lucía me miró, yo la miré, y supe, sin que nadie lo dijera, que el final que temíamos acababa de ponerse en movimiento. Cuando cerré la puerta de la casa de mi madre por última vez, sentí que el aire mismo cambiaba. Era como si la calle respirara un silencio más limpio, menos denso, menos lleno de secretos ajenos. Caminé sin rumbo durante casi una hora, con el teléfono apagado, sin música, sin nadie que pudiera interrumpir el ruido más fuerte que llevaba dentro, el eco de mi propia decisión. Me repetía que lo había perdonado, que lo había hecho por amor y por cansancio, pero también sabía, con una claridad que quemaba, que ese perdón no venía limpio, estaba teñido de cicatrices, de dudas, de la memoria de todas las veces que fingí no ver lo que me hacía daño solo para sostener una familia que nunca me sostuvo a mí. Esa noche, de regreso a mi apartamento, encendí la luz y me quedé mirando el espacio vacío, como si esperara que alguien saliera de las sombras para explicarme cómo seguir adelante, pero no apareció nadie, y por primera vez, entendí que la respuesta siempre había estado dentro de mí, en ese lugar donde guardamos las cosas que no queremos mirar porque sabemos que, si lo hacemos, ya no habrá forma de seguir viviendo igual. Me preparé un café aún sabiendo que no podría dormir, y mientras el vapor subía en espirales lentas, me descubrí repitiendo en voz baja, lo perdoné, pero ya no vuelvo. Esa frase me golpeó con la fuerza de una verdad irrevocable, algo que no se puede deshacer ni maquillar. Los días siguientes fueron extraños. Me despertaba cada mañana con una mezcla de alivio y tristeza, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. La gente me preguntaba por qué parecía más tranquilo y más cansado a la vez, pero nadie imaginaba la dimensión del terremoto interno que estaba viviendo. Era un proceso lento, áspero, lleno de recaídas. A veces me sorprendía revisando conversaciones antiguas, escuchando audios una y otra vez, intentando encontrar alguna pista, algo que explicara en qué momento se rompió todo. Pero la verdad era que no había un punto exacto, no una fecha, no un gesto. Había sido un desgaste gradual, silencioso, casi imperceptible, como la gota que cae todos los días en el mismo lugar hasta abrir una grieta que ya no se puede ignorar. Un mes después, volví a ver a mi madre. No fue una visita planeada, simplemente coincidimos en un pequeño mercado del barrio donde crecí. Cuando la vi, sentí algo que no esperaba, compasión. No la compasión que nace del orgullo o de sentirse superior, sino esa que llega cuando al fin comprendes que las personas también son víctimas de sus historias, de sus miedos, de sus decisiones mal tomadas hace décadas. Ella me miró con los ojos húmedos, como si no supiera qué decir, y solo murmuró un ¿cómo estás? No hablábamos desde aquella noche, desde aquella confesión que había cambiado definitivamente nuestra relación. Respondí con honestidad brutal, estoy aprendiendo. Ella asintió, bajó la mirada y no dijo nada más. Y por primera vez, no necesité que dijera nada. Ya no esperaba explicaciones, ni disculpas, ni reconstrucciones. La aceptaba como era, y me aceptaba a mí por haberme apartado. Con cada paso que daba hacia mi nueva vida, me daba cuenta de una verdad que antes me aterrorizaría admitir: a veces perdonar no es volver, no es recomponer, no es fingir que nada pasó. A veces perdonar es soltar, es dejar de intentar salvar lo que se hundió hace años. Es mirar las ruinas con ternura y seguir adelante sin cargar los ladrillos rotos en la espalda. Y sí,
Lo que guardé en mi interior cambió mi rostro y mi destino para siempre, pero finalmente entendí que no todo cambio es una condena. Algunos son una liberación disfrazada de tragedia. La última noche antes de escribir estas palabras, me quedé mirando mi reflejo en el espejo del baño. Había algo distinto en mis ojos, algo más firme, más consciente. No era frialdad, era madurez. Una quietud profunda que nace cuando uno deja de luchar contra su propia historia y comienza, por fin, a caminar con ella. Respiré hondo, apagué la luz y me permití un pensamiento que hace meses habría parecido imposible: no necesito olvidar para sanar, necesito recordar sin repetirlo, sin permitir que regrese, sin ceder al peso de lo que me hicieron creer que era mi responsabilidad. Hoy cierro esta etapa con una certeza: el perdón no siempre salva relaciones, pero casi siempre salva personas. Y yo, después de tantos años, necesitaba salvarme a mí. Y si llegaste hasta aquí, gracias. Significa que algo dentro de ti resonó con este viaje. Déjame saber en los comentarios qué parte te tocó más. Dale like. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo y suscríbete al canal. Tu apoyo hace posible que sigamos contando historias que, como esta, transforman el alma y revelan lo que tantos esconden.